Buenos días, mi nombre es Karen Lizeth Álvarez Silva, mi matrícula es BNL 065411. En este video les voy a presentar el proyecto integrador de la materia Seminario de Titulación, el cual se nos pide aplicar una serie de puntos para este tema y se los voy a presentar. Bueno, como ya se los dije al principio, mi nombre es Karen Lizeth Álvarez Silva. El título de investigación que yo elegí es el de vulnerabilidad y violencia hacia las mujeres migrantes en la frontera sur. Y comenzamos con el tema. El presente trabajo de investigación describí y analicé cuáles son las causas que inciden para que las mujeres migrantes centroamericanas sufran violencia en su tránsito por la frontera sur. Esto nos permitirá identificar las estrategias de ellas han utilizado para migrar que en el difícil contexto de la globalización contemporánea. Asimismo, es importante decir que reflexiono sobre los diversos aspectos que conforman el fenómeno social migratorio. De la misma manera, es importante decir que el fenómeno migratorio centroamericano es dinámico y diverso. Por este se vuelve más complejo cuando la variable de estudio implica a las mujeres, porque en esta vienen implícitas un sinnúmero de violencias cargadas de matices denigrantes y ofensivos de los contextos culturales de los países centroamericanos como México. Puesto que estos son parte de la conformación de la estructura social de cada nación, en el escenario social enmarcado por la globalización se puede percibir la violencia y las barreras estructurales para enfrentar las mujeres centroamericanas en su tránsito por Tabasco, como las estrategias que emplean para migrar de su hogar. Por último, es importante decir que la migración centroamericana se constituye como una opción estratégica de sobrevivencia y resistencia por parte de las mujeres para afrontar la difícil situación social que se vive en cada país centroamericano. Entre los factores que provocan la migración de las mujeres centroamericanas están los económicos, los políticos, los ambientales, los culturales y los religiosos. Estos factores responden a los múltiples efectos del proceso de globalización que se da en la estructura social, como por ejemplo, en los mercados laborales donde las mujeres centroamericanas se enfrentan la precarización laboral, la explotación laboral, los bajos salarios, el acoso laboral, la violencia psicológica de género y el maltrato. Bueno, la justificación es un primer motivo por el que elegí estudiar este tema fue porque me parece relevante para poder poner un manifiesto y un hecho social contemporáneo, de la medida en la que la migración de las mujeres es un factor predominante que tuvo un aumento considerable durante la pandemia, fecha en la que se reflejó nuevamente que este auge migratorio como consecuencia de la crisis sanitaria que atravesó el mundo. Durante el proceso se visibilizó la integración de menores no acompañados, familias enteras y en gran medida de mujeres que integraban el movimiento migratorio. Tal suceso resulta de particular interés para estudiar, analizar, comprender las causas como las consecuencias de los fenómenos que articulan la migración de mujeres centroamericanas que se encuentran en la necesidad de tomar esta decisión para mejorar las condiciones de vida. Otra razón por la que decidí estudiar esta problemática social fue porque la función ha desempeñado del ser humano desde tiempos remotos, como cuando inició la vida en la Tierra, como medio de supervivencia y los diferentes escenarios en los que anteceden las causas migratorias, las cuales se han expresado de forma diversa. Bueno, el inicio de la presente investigación se retomará del 2018 al 2024, fecha en la que se iniciaron las migraciones en caravanas a la actualidad como punto de partida. Documentando se encuentra la caravana migratoria del 5 de octubre del 2018 que se convocó en Honduras con el lema "No nos vamos porque queremos". Nos expulsa la violencia y la pobreza, en donde miles de migrantes intentaron cruzar el puente entre Guatemala y México buscando la seguridad en el norte. De acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, el día siguiente en el municipio de Cortés se sumaron más de miles de personas y al pasar por Ocotepec, 2,000 personas se unieron al contingente. Mi objetivo general es identificar las violencias y vulnerabilidades que sufren las mujeres migrantes en la frontera sur,
así como la forma de resiliencia organizada con las que hacen frente en ambas situaciones. Mi objetivo específico es determinar las formas de violencia y vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres migrantes de la frontera sur de México, establecer si existe una relación entre la condición de género de las mujeres migrantes, la violencia y la vulnerabilidad a las que se enfrentan, documentar eventos sucesivos de violencia y vulnerabilidad hacia las mujeres migrantes en la frontera sur, destacar las formas de resiliencia organizada que utilizan como estrategias para enfrentar y supervisar la violencia y vulnerabilidad por parte de las mujeres migrantes. ¿A qué tipo de violencia y vulnerabilidades están expuestas las mujeres migrantes en la frontera sur y cómo se ha organizado para enfrentar esta problemática? La otra pregunta es, ¿cuál es la principal razón por la cual las mujeres son violentadas en la frontera sur? Es importante realizar esta investigación ya que el fenómeno migratorio centroamericano es dinámico y diverso, pero este se vuelve más complejo cuando es variable por estudio que implica a las mujeres, porque están bien implícitas sin número de violencias, cargadas de matices denigrantes y ofensivos de los contextos culturales de los países centroamericanos, como en México, puesto que estos son parte de la conformación de la estructura social en cada nación. En el escenario social enmarcado por la globalización se puede percibir la violencia y las barreras estructurales que enfrentan las mujeres centroamericanas en su transitorio por Tabasco, como las estrategias que emplean para migrar en su hogar. Las mujeres migrantes son víctimas de violencia en su tránsito por el estado de Tabasco. Al desconocer sus derechos, esto hace que aún más sean vulnerables, convirtiéndose en víctimas de grupos delictivos que buscan lucrar con ellas. Tienden a ser víctimas de violencia laboral o sexual, al caer en redes de organizaciones criminales en los que son sometidas, obligadas y explotadas. La metodología que se empleará para realizar el presente investigación será mixta, utilizando tanto el método cualitativo como cuantitativo, ambos utilizados dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, hay que advertir que el estudio tiene una preponderancia mayor hacia lo cualitativo. Al respecto, se entiende que la metodología cualitativa se plantea para descubrir o planear preguntas que ayuden a reconstruir la realidad tal como observan los sujetos en un sistema social definido. No pretendo probar hipótesis ni medir efectos en el objeto fundamental, es describir lo que ocurre a nuestro alrededor, entender los fenómenos sociales. Por eso es común que las hipótesis surjan en el mismo transcurso de la investigación. El contexto cultural es muy importante, por ello se investiga en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas. Al contrario que la metodología cuantitativa, no requiere de exhaustivo análisis numérico, tablas ni formulaciones estadísticas, pero sí de un lenguaje conceptual y metafórico. En lugar de intentar obtener resultados para generalizar un colectivo grande, lo que le ocurre a una pequeña muestra, la investigación cualitativa trata de captar el contenido de las experiencias y significado que se dan en un único caso, concentrizando los resultados. Más que variables exactas, se valoran conceptos amplios cuya esencia no se captura solamente a través de mediciones. El investigador necesita integrar también en sus estudios los puntos de vista de los participantes. Es por esto que nos resulta un poco flexible basado en los modelos de recolección de datos tales como las descripciones, observaciones y diálogos sobre cuestiones abiertas. Mi objetivo es conocer las experiencias de mujeres migrantes provenientes de Centroamérica y el Caribe, el tránsito por Tenosique, a fin de identificar estrategias o formas de resiliencia a través de las cuales se enfrentan situaciones de vulnerabilidad y violencia. La información que proporcioné será en absoluta confidencialidad y discreción.